Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les comparto la siguiente pregunta. ¿Es posible ver algún significado en las vestiduras que Juan el Bautista usaba y lo que él comía? Porque veo relación entre las vestiduras de Juan el Bautista y las de Elías Tisbita. Y nos dan algunas citas acá bíblicas. Por supuesto que hay una relación tremenda entre Juan el Bautista y Elías. Vamos a examinarla brevemente. Ahora, en cuanto a sus vestiduras y al significado de sus vestiduras y de lo que comían, yo creo que lo que básicamente se enfatiza con ese hecho es lo desprendidos que estaban ambos, Elías, el profeta, y Juan el Bautista, de las cosas de este mundo. Ellos no se ocupaban y no se preocupaban por estar tejiéndose vestiduras. Ellos no se ocupaban ni se preocupaban por estar cosechando granos o cosas para comer. Así es que esto significa que ellos me enseñan el hecho de que ellos estaban muy desprendidos de las cosas de aquí abajo. Dependían de Dios, por supuesto, pues ambos eran profetas, cada quien en su lugar y en su momento, pero ambos eran personas a quienes Dios sustentaba, a quienes Dios suplía. Así es que creo que el hecho pues de vestir con pelo y con un cinto de cuero simplemente significa que ellos se hicieron una vestidura con la piel de algún animal del que pudieron echar mano, o a lo mejor alguien más echó mano, y con eso se vistieron y con eso tenían. Y la Biblia nos dice que no nos estemos afanando por lo que habremos de vestir o habremos de comer. Dios tiene cuidado de nosotros. Creo que esto pues se ve en su máxima expresión en la vida de Elías y de Juan el Bautista. En la historia de Elías se narra en el libro de Primera de Reyes, y él era un profeta tremendamente poderoso, tremendamente notable, por supuesto. Pero sus vestiduras se describen en Segunda de Reyes, capítulo 1, a partir del verso 7. Y el contexto de esta historia es que el rey Ocosías, que era el rey de Samaria, enfermó, y entonces mandó a consultar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón. Y el ángel de Jehová le dijo a Elías y le dijo: oye, ve y dile a este hombre, no hay Dios en Israel, que vayas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Así es que este fue el mensaje, y los mensajeros le llevaron el mensaje al rey. Y el rey dice: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Bueno, aquí tenemos la descripción de Elías. Y sin discutir más acerca de los detalles de su vida y todo aquello, nos vamos a la profecía de Malaquías. Él profetizó algo sorprendente acá en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Y es algo que tuvo su cumplimiento en la persona de Juan el Bautista. Malaquías 4, del 5 al 6 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esta profecía es tremenda y tuvo su cumplimiento en Juan. Ciertamente Elías es uno de los dos testigos que van a aparecer durante el periodo de gran tribulación, pero dado al resto de lo que la Biblia nos dice, ese no es el cumplimiento de esto, sino la venida de Juan el Bautista o el aparecimiento de Juan el Bautista. Ahora, esto no es que el espíritu de la persona de Elías estaba en Juan. Eso no puede ser, empezando con que Elías fue trasladado vivo al cielo. Elías está vivo, espíritu, alma y cuerpo, todo de junto en el cielo, en la presencia de Dios. Y el otro personaje que está en la mismísima condición es Enoc. Por eso sabemos que Enoc y Elías son las únicas dos personas que pueden
calificar como el ser los dos testigos que van a aparecer acá para la gran tribulación. Porque recordarán que a los dos testigos los matan al final de su profecía y Dios los resucita y suben al cielo. Ahora, esto significa que estos dos testigos eran personas que no habían muerto antes, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así es que lo que Juan el Bautista era la misma unción, el mismo espíritu, la misma gracia, el mismo don, el mismo espíritu dado por Dios que tenía Elías, lo tenía Juan el Bautista. Y el ministerio de Juan el Bautista fue predicar el arrepentimiento. Su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Preparar el camino al Señor Jesucristo. Predicando y haciendo que las personas se arrepintieran y confesaran sus pecados para que estuvieran listos para la manifestación de Jesús en su primera venida. De hecho, cuando vino Jesús en su primera venida y descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan se le opuso, pero Jesús le dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Lo que Jesús estaba diciendo con eso era que toda la gente que fue bautizada por Juan el Bautista confesando sus pecados, lo hizo con fe. Pero pues Juan el Bautista no podía quitarles el pecado, solo Jesús. Así es que cuando Jesús descendió al río Jordán, él tiene que haber tomado sobre sí y justificado a las personas que descendieron al Jordán y fueron bautizados por Juan, confesando sus pecados. Es así como Jesús justificó a los que fueron bautizados por Juan el Bautista. Por supuesto, tenemos que entender que eso puso fin al ministerio de Juan. Juan cometió un gravísimo error cuando siguió haciéndose de discípulos y siguió bautizando gente, y habiendo inaugurado Jesucristo su ministerio público. De hecho, hubo hasta una pugna entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesucristo. Y veamos cómo es que Dios le cortó la vida a Juan el Bautista cuando Herodes le mandó a cortar la cabeza. Así es que hay toda una historia con relación a Juan el Bautista. Pero regresando a lo que fue la pregunta, hay una relación absoluta entre Juan el Bautista y Elías Tisbita. No solo pues en la manera como vestían y se conducían, sino también en su ministerio. El propósito de Elías fue hacer volver el corazón de la nación de Israel a Dios. Ahora ellos no se arrepintieron, así es que vino Dios y pues primero juzgó a las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, mandándoles a los asirios a destruirlos y a dispersarlos. Y luego, pues 140 años después, juzgó a las 2 tribus del reino del sur, a Judá y a Benjamín, mandándoles a los caldeos a destruirlos y a dispersarlos. Juan el Bautista, pues, es quien habría de cumplir con esta profecía de Malaquías. Así es que vámonos a Juan el Bautista. Vámonos a Mateo capítulo 3, verso 4. Y veamos algunos detalles de aquí, corroboremos la manera como él estaba vestido. Mateo capítulo 3, verso 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Así es que aquí vemos nuevamente cuán desprendido, así como Elías estaba, cuán desprendido estaba Juan el Bautista de los cuidados, de los afanes y de las cosas de este mundo, y el cuidado de Dios para con Juan. De una vez vámonos a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. A partir del verso 7. Mateo 11, 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
y si queréis recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así es que Jesús mismo está diciendo que el ministerio, la vida de Juan el Bautista es el cumplimiento de aquella profecía que habló Malaquías. Y también Isaías profetizó en el capítulo 40 acerca de Juan el Bautista, que es lo que aquí se cita. Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vámonos a Mateo capítulo 17 ahora. Y en Mateo 17 vamos a leer a partir del verso 9. Después que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Les leo el verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. De hecho, entre paréntesis, en la Biblia Peshita, que es la Biblia traducida del arameo, dice: a la verdad Elías viene primero para que todo se cumpla. Eso es muy interesante. El trabajo de Elías, o pues en este caso de Juan el Bautista, a quien se está refiriendo esto, no fue restaurar todas las cosas. Eso solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. El trabajo de Elías o de Juan el Bautista era ser el cumplimiento de estas profecías, de ser el precursor para el Señor Jesucristo. Verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y por cierto, déjenme insertar aquí algo muy importante, porque el Señor Jesucristo está por venir en su segunda venida, después que este mundo pase por el periodo de gran tribulación. Así es que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser pequeños Juanes el Bautista. Nuestro trabajo es predicar el evangelio de salvación, predicar a Jesucristo, predicar toda la estatura espiritual de Jesucristo en la que podemos crecer si queremos. Y de esta manera el corazón de la gente va a estar preparado para recibir a Jesús en el aire cuando Jesús venga a llevarse a los vencedores por la vía del arrebatamiento. Así es que en un sentido esto no ha cambiado. Ahora el ministerio es el nuestro. Ya el Señor cautivó nuestros corazones. Ahora nosotros tenemos que servir al Señor buscando cautivar para el Señor el corazón de las demás personas. Pero regresemos a más detalles de Juan el Bautista. Vámonos a Lucas 1. Y les voy a leer en Lucas capítulo 1, a partir del verso 8. Y acá está la historia de los padres de Juan el Bautista. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así es que aquí está la profecía que le dio el ángel a Zacarías, y repite las palabras de Malaquías. Así es que este fue el trabajo de Juan el Bautista, preparar el corazón de la gente para la primera manifestación de Jesucristo. Y él venía con el espíritu y el poder de Elías. Así es que nuevamente es muy importante aclarar
que no es que literalmente el espíritu de Elías se metió en Juan el Bautista. Eso, como les digo, es imposible, empezando con el hecho que Elías, su espíritu y su alma nunca se han desprendido de su cuerpo. Él fue trasladado vivo y está vivo en el cielo. Ahora en Lucas capítulo 3, aquí se nos habla del ministerio de Juan el Bautista, lo mismo que ocurre en Mateo capítulo 3, y les leo a partir del verso 3, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y aquí citan Isaías 40 a partir del verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y a la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así es que Juan vino predicando el bautismo para arrepentimiento, preparando el corazón de la gente para que la gente pudiera recibir a Jesús en el momento en el que Jesús apareciera. Así es que sí, hay un paralelo tremendo entre Elías y Juan el Bautista, pero nuevamente hay un paralelo tremendo entre el ministerio de ellos y el ministerio que Dios nos ha encomendado a nosotros de ir y predicar el evangelio a toda criatura, para preparar los corazones de la gente para la aparición del Señor Jesucristo en las nubes, para llevarse a los vencedores por la vía del rapto y para su segunda venida. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.